Hola y bienvenida a mi nuevo podcast. Aquí vamos otra vez. Empecé este podcast porque el anterior, la verdad, estaba fatal y no lo estaba disfrutando nada. Tenía todas las ganas y la ilusión de que realmente funcionara y dejé que mis ideas sobre el éxito se apoderaran de cada una de mis acciones. Por ejemplo, tener todo el guión frente a mí para así no trabarme, no equivocarme, pronunciar bien, ser elocuente, sonar como súper profesional en el tema. Y poco a poco esto empezó a ser como más exigente. No era un espacio que yo disfrutaba. En la vida real yo cometo muchos errores al hablar, se me atora la lengua, mispronouns las palabras y eso es totalmente parte de mí. Incluso cuando me saben criticar porque me equivoco, mi manera de responder es, ¿pero entendiste o no entendiste? Porque bien o mal nos entendemos, es nuestra manera de comunicarnos, entonces no hay por qué darle tanta vuelta. Y fue así como mi diálogo interno me decía que tenía que volver a intentar el podcast, pero debo reconocer que yo soy una persona que intenta todo una y otra vez, y esto en muchas instancias ha sido cierto reproche de otra vez, porque no la sacaste bien a la primera, otra vez porque sigue mal, otra vez porque no me gusta. O a veces es otra vez porque estoy aburrida y tengo que volver a retomarlo, pero un tiempo después. Tal cual me pasó con este podcast. Y honestamente no estaba sacando otro episodio porque no sabía qué título ponerle. Hasta que me dije, actually, hacerlo otra vez es una invitación a arreglar lo que no me gusta. Es una invitación a hacerlo a mi manera, es una invitación a darle más vida a algo que a la primera no salió y eso está bien. Y eso también es maravilloso porque me deja una gran enseñanza de que siempre hay que ser fiel a uno mismo, a su autenticidad, a su forma de ser, en lugar de tratar de encajar estos papeles, estos perfiles donde pues a uno no le nace, no le fluye. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar con el primer tema de este podcast, que es los hábitos saludables. Justamente este mes, a inicios de este mes, saqué mi nuevo programa de Clean Habits, Soul, Mind and Body, en donde enseño a mis asesoradas a través de sesiones uno a uno a cómo crear hábitos saludables de manera sostenible y de manera súper ligera. Y me encanta el programa, ya no sé cuántas sesiones voy, pero siempre me deslumbra saber que esto llega realmente como un asombro a cada asesorada y le hace clic en la cabeza de que, wow, tiene tanta lógica hacer X, Y, Z, la estrategia, verlo de tal manera, reconstruir, deconstruir lo que ya habían pensado alrededor sobre su bienestar, sobre su salud, sobre cuidar de ellas mismas. Simplemente porque les enseña que el plano físico, en cuestión de cómo me alimento y mi actividad física, no es realmente lo primordial cuando hablamos de nuestro bienestar. Existen tantos factores en nuestra vida que impactan directamente a cómo nos comportamos, que es relevante y esencial empezar a trabajar la salud emocional y la salud mental. Es por eso que mi programa también abarca el alma y el pensar. Y realmente estos son como los dos pilares, los dos episodios, digamos, o capítulos que vemos en Clean Habits y dejamos para el final el plano físico. ¿Por qué? Porque el diálogo interno es clave al rato que queremos actuar con alineación a nosotros mismos. Cuando nuestro diálogo interno no es favorable y más bien nos reprocha y nos da vueltas y solo tiene mucho ruido, empezamos con un conflicto o una guerra interna, nosotras contra nosotras. Se nos hace difícil pensar con conciencia, actuar con coherencia, de modo que solo activamos el piloto automático, porque en efecto esta guerra nos gasta mucho la batería. Y es más fácil prender el piloto automático y estar en modo sobrevivencia. Solo pasar día tras día haciendo lo que tengo que hacer y punto. Es esto como a veces nos mete en la zona de confort o en el tema de conformarnos con lo que tenemos, cuando en realidad la vida nos da la oportunidad de hacer reflexión, de ser más conscientes y tomar acción más alineada hacia esos sueños que tanto queremos construir. Por eso es que te invito a empezar a prestarle más atención a tus emociones y a tus pensamientos el momento que quieras transformar tu salud, tu bienestar, tu cuerpo. Muchas veces decimos quiero bajar de peso por salud, porque quiero sentirme bien, porque así se ve todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero si le ponemos más profundidad al tema de bajar de peso y entendemos las emociones detrás de él, seguramente vamos a encontrar, quiero tener más confianza, quiero dejar de sentirme sola y encontrar una pareja, quiero dejar de sentirme mal conmigo mismo cada que me veo al espejo, quiero ponerme la ropa que sea y sentirme maravillosa. Siempre hay una emoción detrás de nuestro deseo de cambio. Y es por eso que considero que el alma es lo que nos trae
a la vida estas emociones que son mensajes para que podamos aprender de ellos y transmutarlos. Las emociones no son más que una motivación profunda que impulsa nuestra toma de decisiones. Por eso cuando estamos felices, celebramos. Y por eso cuando estamos tristes, lloramos o incluso preferimos no hacer nada. Nuestras emociones son lo que primero dan arranque a nuestras acciones. Y de a poco esto nos empieza a crear como nuestro camino o se empieza a formar como nuestra guía. Cuando tenemos propósito, empezamos a tomar acciones alineadas con nuestro propósito. Pero si estamos en piloto automático, llenos de ruido mental, simplemente hacemos las cosas por hacer sin cuestionarlas y no tenemos esa sensación de plenitud. Más bien se siente como un vacío interno de hacer por hacer y siempre hacer. Cuando tenemos la habilidad de gestionar nuestras emociones y darle cierta prioridad en nuestra vida, incluso podemos construir como este motor interno que es la motivación, que es realmente eso que nos impulsa día tras día y que no es realmente como esto de la motivación que se me fue y dónde la encuentro. Esta es realmente una emoción sostenible porque le presto atención, porque sé cómo alimentarla y cultivarla con el tiempo. En segunda instancia está nuestra forma de pensar, que realmente son las turbinas analíticas y de aprendizaje. Esto es lo que desde chiquitos, nos empieza a formar lo que está bien de lo que está mal. Es como empezamos a formar nuestra personalidad con respecto a lo que yo hago y lo que no hago. Y de a poco también empieza a formar nuestro por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿O por qué hay que hacer esto? Nuestro por qué no es nada más que claridad en nuestra vida. Somos seres que necesitan control, que necesitan una razón para funcionar y por eso siempre estamos pensando y pensando y pensando. No es nada malo o negativo que tengamos que estar criticando una y otra vez. Es más el entender que necesitamos claridad para tener más serenidad en nuestra vida y eso está bien. El problema está cuando cargamos lo mental y no sabemos apaciguarlo por estar a cada rato pensando en qué debería ser o en la culpa de no haber hecho algo. Siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado, pero la invitación está siempre en vivir el presente para que practiques el mindfulness, puedas así bajar todas estas alarmas. Cuando podemos estar presentes y bajar nuestras alarmas, es ahí donde desencadenamos transformaciones poderosas, porque nos queda claro la razón, el motivo y la emoción que está detrás de cada acción. Y por eso, en última instancia, puse al cuerpo físico, nuestra forma de alimentarnos y el ejercicio que hacemos para mantenernos con salud, vitalidad o en forma. Porque una vez que yo entiendo mis emociones y el porqué de estas emociones, voy a poder tomar acciones alineadas. Mi toma de decisiones va a dejar tanta duda atrás y va a ser más clara y más auténtica. Es simplemente ver a nuestro cuerpo como el vehículo que nos ayuda a sostener las emociones y el pensamiento que necesitamos. Es así como transformamos el diálogo interno que a veces solo nos reprocha y nos hace sentir mal a un diálogo interno que sea nuestra mejor aliada, que realmente nos impulse a seguir nuestro propósito o eso que tanto queremos. Lo que siempre le digo a mis asesoradas es que tengan en cuenta que no existe una fórmula mágica o una ecuación matemática que te diga tienes que hacer A, B, C para llegar a tu resultado. En realidad es empezar a explorar las diferentes herramientas y estrategias que tienes a tu disposición y está en ti, es tu tarea realmente saber identificar cuáles son las que te gustan y cuáles son las que están funcionando para darte permiso de desechar las demás, porque tú vas a ser siempre la más experta en tu vida. No tienes por qué estar escuchando lo que a Juanita le funcionó, lo que Pepita te dice que deberías de hacer, lo que las redes sociales, la chica de inspiración, la dieta más impresionante. Todos estos factores externos se basan en su experiencia propia. Y tú estás en tu derecho y en tu deber de crear tu experiencia para conocerte y saber qué es lo que te está funcionando. Por eso siempre repítete, tú eres la más experta en tu vida. De lo contrario, lo más probable es que empieces a seguir otros caminos dictados por estos aspectos externos a ti y en tu rutina no haya espacio realmente para lo que te enciende. No haya espacio realmente para escuchar tus emociones porque estás tan ocupada y tan acelerada que prefieres seguir haciendo, seguir intentando para resultados en lugar de parar, estar en el presente y reflexionar sobre lo que estás sintiendo. Es así como se nos baja la pila. Y lo que no nos damos cuenta es que no es el área de bienestar que necesita nuestra atención. A veces es nuestra área de nuestras relaciones amorosas, el área de nuestra familia, el área de cómo manejamos el dinero, el área de la espiritualidad, el área del tiempo libre. Reflexiona en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que haces en tu día a día y cómo estás invirtiendo tu tiempo en ellas?
¿Cuál de ellas es la que más atención necesita? Creas o no, esto es como un efecto dominó, donde un área empieza a fallar y por ende empieza a afectar en todas las demás. Aquí la clave no es tener todo en balance perfecto. Aquí está la reflexión más bien en que tú encuentres el balance para ti, en qué es lo que más le nutre a tu alma. Y te doy un ejemplo. Una de mis asesoradas el otro día me decía que no sabía qué hacer en su tiempo libre. Y por ahí también podía haber otra baja en su espiritualidad y en la manera en cómo maneja el dinero. ¿Por qué? Porque el no saber qué hacer en sus tiempos libres la dejaba un poco triste, deprimida y por eso prefería ver tele. Y por eso ya no sentía esa gratificación de la vida, esa gratitud de agradecer por X y Z, de conectar con lo que la enciende. Y por ese lado también empieza a gastar dinero con la felicidad inmediata, con compras lujosas, compras tonterosas, compras que usamos un ratito y luego nos olvidamos. Y esto te lo comparto simplemente para que entiendas que un área afecta en las demás. Y por ende, tal vez tu salud se ve perjudicada, ya sea por el estrés que estás cargando o porque simplemente no encuentras ese combustible interno que te dice actúa en alineación para que puedas cuidar de ti de la manera más experta que tú sabes. Que te invito a empezar a cuestionarte qué estaría haciendo yo de manera diferente para llegar a eso que tanto quiero. Y más importante aún, que no ha funcionado hasta la fecha. Otra de mis asesoradas me decía que ella estaba consciente de que le faltaba fuerza de voluntad y habló muchas veces de la fuerza de voluntad. Y eso me dejó pensando en tantos años lleva diciéndose, reprochándose que no tiene fuerza de voluntad. Entonces, indaguemos en qué le está diciendo esta voz de la fuerza de la voluntad. En efecto, le dejaba con una sensación de culpa, porque por no ser X y Z, porque no tiene fuerza de voluntad, es todo lo contrario a lo que ella esperaba. Es decir, que la fuerza de voluntad que año tras año cargaba, la estaba reprochando de hacerse sentir culpable por no hacer lo que ella necesitaba hacer por ella. Y ahí fue donde más bien la invité a romper con la fuerza de voluntad y no hacerle caso nunca más, ni siquiera perseguirla. Más bien, y es por eso que en Green Habits trabajamos el tema de reprogramar nuestro mindset, de entender las emociones que están detrás. Si es que la fuerza de voluntad me hace sentir culpable porque mi manera de pensar es que por no tener fuerza de voluntad soy lo peor, es momento de cambiar el diálogo interno para que más bien nos empiece a echar porras y a decirnos que si puedes, que hay otras maneras, que tienes permiso de tal vez hacer algo diferente, algo que sí funcione. Siempre le comento a mis asesoradas que lo más probable es que por haber crecido en un entorno latinoamericano, tengamos esta necesidad de seguir las reglas al pie de la letra. Este es el super yo, el cual es importante porque nos da sentido de organización, de comunidad, de seguridad, de seguir las reglas por respeto, por orden, por juicio, para que la vida fluya. Todo lo contrario sería el ello, que es como el instinto animal, ¿no? Si vemos un animalito en la naturaleza, seguramente lo vemos cazando, durmiendo, siendo salvaje, un desaforado total, que está solo enfocado en su disfrute, en su diversión, en lo que necesita en el momento. Pero en cambio no tiene reglas, no tiene orden, no tiene respeto ni consideración por su comunidad. Y es ahí donde está nuestro deber como humanos encontrar el balance, que es el yo. Este balance para mí está totalmente conectado con mi intuición, mi espiritualidad, mis emociones. Pero ¿cómo yo le doy espacio a todo esto en mi vida si estoy siempre arraigada a que debo seguir las reglas? Quiero que empieces a cuestionar por qué es necesario que sigas las reglas. ¿Quién te enseñó a seguir las reglas? Empieza a recordar cuáles de tus cuidadores fue quien te enseñó sobre las reglas, sobre el trabajo duro, sobre el ser una buena persona. Aquí vamos a reflexionar sobre el tipo de energía femenina y masculina que existen. Y esto no tiene que ver con los roles de género, es simplemente el nombre que tienen. Así que te invito a sacarte cualquier prejuicio alrededor. La energía femenina va a ser la energía que nos invita a crear, a ser más comunicativos, a cuidar, a nutrir, mientras que la masculina va a ser la energía que nos invita a trabajar, a tener orden, a usar más la lógica y el razonamiento, el sentido común, pensando en quién fue la persona que me enseñó a seguir el pie de la letra, las reglas, cuál de estas dos energías predomina más en este recuerdo y cómo es que hasta la fecha te ha bloqueado de tener un mejor bienestar.
lo importante que es empezar a reprogramar estas creencias y estos mensajes alrededor de en el proceso de cambio para que puedas empezar a cambiar tu diálogo interno y dejar de reprocharte cosas que en el pasado te enseñaron. Siento también que hoy en día todo es un poco de crítica y de juicio y estamos a cada rato criticando las creencias limitantes y criticando las reglas y criticando todo esto que son importantes en nuestra vida, como el ego. El ego no es más que la identidad que nos da para saber quién soy yo, mi manera de ser, lo que me gusta, lo que no me gusta y poder un poco también encontrarme en esta tierra. Y esto nomás te lo comento para que no le des juicio, no le des tanta crítica al tema de las creencias limitantes que nos impactaron de pequeños. En algún punto de la historia, estas creencias fueron súper válidas y ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir, a crear, a progresar y fueron cargadas de generación en generación hasta llegar a nosotros, quienes somos los que juzgamos si es que esta creencia sirve o no sirve más. Y regresemos al ejemplo de mi asesorada con el tema de la fuerza de voluntad. Me parece algo muy común escuchar que necesitamos fuerza de voluntad para X y Z. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene que cuestionar si la fuerza de voluntad en verdad le está ayudando o simplemente la está encerrando en el tema de la culpa. Y es momento de empezar a reemplazar la fuerza de voluntad con algo que realmente le empuje y le dé permiso de hacer lo que ella necesita hacer. Y con esta reflexión te invito a empezar a proyectarte tu yo del futuro. ¿Qué es lo que haría mi yo del futuro si es que ya no tuviera más esta creencia? Por ejemplo, si ya no tuviera más la fuerza de voluntad, ¿qué podría hacer? ¿Qué estaría haciendo? ¿A qué le doy permiso de hacer? Y es así como le podemos empezar a dar gasolina a nuestras emociones. Y estas emociones va a ser lo que empieza a programar nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar va a ser lo que nos haga accionar. Ahora sí, espero que te quede clarísimo porque cuando hablamos de bienestar, de salud, de cuidar de ti, no es simplemente lo que comes o la manera en la que haces ejercicio. Es realmente empezar por tus emociones y empezar por tu forma de pensar para cambiar tu diálogo interno a eso que realmente te va a empoderar a hacer lo que necesitas o lo que quieres hacer para crear en tu vida. Esto fue todo por el primer podcast. Si tienes cualquier pregunta, puedes dejármela en mis redes sociales. Yo estaré encantada de conectar contigo. Hasta una próxima.